Canadá es una tierra de hielo, nieve y gente fuerte. Puede hacer mucho frío, pero la gente sigue soñando en grande. Hace mucho, muchos vinieron buscando oro y suerte, pero esta tierra cubierta de hielo no estaba vacía. Durante muchos años vivieron aquí tribus valientes. Ellos aprendieron a vivir y tener casas bajo la nieve. Algunas personas, como los vikingos, llegaron antes. Otros vinieron después, buscando libertad, tierra y un mejor futuro. Pero no todos lograron sus sueños. Mucha gente nueva quería esta tierra rica, pero no todos estaban de acuerdo en quién debía gobernarla. Esto causó muchas peleas que cambiaron Canadá para siempre. Algunas peleas fueron tan fuertes que quemaron casas y quitaron muchas vidas. Las familias lo perdieron todo. Los inviernos fríos lo hicieron aún más difícil. Después de años duros de lucha y dolor, un país empezó a crecer. Cada evento, batalla y esperanza formaron el Canadá que conocemos hoy. Esta tierra de arces y lagos azules es más que solo naturaleza. Guarda historias fuertes de lucha, libertad y grandes cambios con el tiempo. La historia de Canadá tiene muchas victorias y también algunas pérdidas. Personas de muchos lugares llegaron y ayudaron a formar el país que existe hoy. En este capítulo empezamos un viaje por el pasado de Canadá. Un pasado con vientos fríos, sueños cálidos, mucha tristeza y esperanza que sigue viva. Antes de que Canadá fuera un país, muchos pueblos nativos vivían allí. Estos primeros pueblos, llamados tribus indígenas, tenían sus propias costumbres y tradiciones. Vivían en muchas partes de Canadá. Algunos hacían casas con piel de animal, otros con madera. Cazaban, pescaban en lagos y hacían herramientas con piedra. Cada tribu tenía su propio idioma, ropa y comida. También tenían historias y canciones que pasaban de padres a hijos. Sus culturas eran fuertes y ricas. Mucho antes de la llegada de los exploradores europeos, los vikingos vinieron del norte de Europa. Cerca del año 1000 hicieron un pequeño pueblo en Terranova. Las casas vikingas eran de madera y pasto. Tal vez cazaban y pescaban en esas tierras frías, pero no está claro cuánto tiempo se quedaron allí. Algunas personas creen que el pueblo se abandonó por una enfermedad o por peleas. Otros piensan que se unieron a tribus nativas. La verdad aún no se sabe bien. Casi 500 años después, más personas de Europa empezaron a venir. En 1497, John Cabot cruzó el Océano Atlántico y llegó a la costa de Canadá. Él vino de Italia, pero trabajó para Inglaterra. Su viaje abrió la puerta a otros. Pronto, barcos de España y Portugal llegaron cerca de tierras canadienses. No construyeron grandes pueblos de inmediato, pero empezaron a hacer pequeños campamentos de pesca. El agua limpia tenía muchos peces, así que crecieron poco a poco. En 1534, un explorador francés llamado Jacques Cartier llegó a Canadá. Dio nombres al río y al golfo por una fiesta cristiana que celebró ese día. Habló con las tribus locales y llamó a su aldea Canadá, usando su palabra para grupo de casas. Ese nombre más tarde fue el del país completo. Cartier intentó construir un pueblo, pero no pudo porque los inviernos eran muy duros. Muchos se enfermaron o pasaron hambre. Aún así, los franceses volvieron. Estas primeras visitas y encuentros cambiaron Canadá para siempre. Los pueblos originarios recibieron a los europeos con alegría, miedo y dudas por sus nuevas costumbres y enfermedades. Con el tiempo, estas reuniones se convirtieron en comercio. Los nativos dieron comida y ayuda para viajar. A cambio, recibieron herramientas, ropa y cuentas nuevas. Estos primeros contactos poco a poco trajeron grandes cambios. Personas, ideas y cosas se mezclaron. Pero no todos estos cambios fueron buenos y algunos causaron dolor. En 1608, los franceses fundaron un pueblo llamado Quebec. Estaba cerca de un gran río donde podían cambiar pieles con tribus. Pronto, este comercio fue muy importante. La piel de castor era la más buscada. Se usaba para hacer sombreros cálidos en Europa. Franceses e ingleses querían estas pieles suaves para vender por oro. Algunas tribus locales ayudaron a los franceses a cazar. A cambio, recibieron herramientas y protección. Este comercio los hizo ricos, pero también trajo peligro. No todas las tribus estaban de acuerdo sobre a quién ayudar.
Algunas se unieron a los franceses y otras ayudaron a los ingleses. Eso trajo muchos años de pelea en los bosques. Una de las peleas más grandes se llamó las Guerras del Castor. Los iroqueses, con armas de los ingleses, lucharon contra tribus cercanas a los franceses por más tierras de caza. Esta guerra fue larga y difícil. Muchos murieron, aunque la tierra casi no cambió. Al final llegó la paz, pero la tristeza por la pérdida quedó. Para el año 1700, Francia y Gran Bretaña tenían más tierras en Canadá. Los franceses controlaban lugares como Quebec y Montreal, y los británicos la costa. Cada lado construyó fuertes y pueblos. Las colonias inglesas crecieron rápido, pero las francesas se mantuvieron pequeñas. Con el tiempo, los franceses fueron rodeados. Nuevas reglas de Europa llegaron pronto a Canadá. Empezó la Guerra de los 7 años y franceses y británicos lucharon otra vez, con tribus nativas en ambos lados. Durante la guerra, hubo batallas cerca de ríos y pueblos. Los británicos ganaron poco a poco. Tomaron Quebec y luego fueron a tomar Montreal también. Aunque los franceses pelearon y ganaron una batalla, no fue suficiente. Los británicos se mantuvieron fuertes y al final sacaron a los franceses de Canadá. En 1763 se firmó un papel llamado el Tratado de París. En él, Francia dio Canadá a Gran Bretaña. Esto terminó la pelea, pero trajo nuevos problemas para todos. Después de que los británicos tomaron el control de Canadá, comenzó una nueva guerra en el sur. En 1775, soldados americanos fueron a Quebec, pero no ganaron. Los estadounidenses esperaban que los que hablaban francés los apoyaran. Pero la mayoría en Quebec siguió leal a Gran Bretaña. Querían paz y estar seguros, no guerra. El clima frío y los muros fuertes de la ciudad ayudaron a los británicos. Los soldados americanos se debilitaron. Muchos se enfermaron y al final volvieron a casa. Después de la guerra en América, algunas personas que seguían leales a Gran Bretaña se mudaron al norte. Estas personas, llamadas leales, ayudaron a crecer las ciudades de Canadá. Salieron de sus casas en para vivir en tierras británicas. Esto trajo nuevas ideas, habilidades y más personas a la gente y a las ciudades en crecimiento. Algunos leales empezaron granjas. Otros trabajaron en el comercio o construyeron casas. La tierra cambió cuando llegaron más costumbres británicas. En 1812 empezó otra guerra. Esta vez fue entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Como Canadá aún era británico, la guerra llegó también a sus tierras y ríos. Las tropas de Estados Unidos intentaron tomar Canadá, pero sus planes fallaron. Muchas batallas fueron cerca del agua, como en Ontario. La gente tenía miedo por sus casas. Los dos ejércitos ganaron y perdieron batallas. Pero al final, nadie tomó tierras. Se firmó un tratado y se marcó una línea como frontera entre los dos lados. Poco después de la guerra, la gente en Canadá quería tener más poder para decidir sobre sus vidas. Los granjeros y obreros pedían reglas justas y mejor trato. En los años 1830, muchas personas no estaban contentas con los líderes. Hubo algunas protestas y después pequeños grupos empezaron a luchar por los derechos del pueblo. El ejército paró las peleas rápido. Aún así, esto mostró que la gente quería un cambio. Con el tiempo, Gran Bretaña dejó que los líderes locales ayudaran más. El año 1837 trajo nuevos problemas a Canadá. Las personas en el Alto y Bajo Canadá estaban molestas con los líderes que hacían leyes injustas sin preguntarles. Algunos grupos comenzaron pequeñas peleas llamadas rebeliones. Pedían más poder para votar y decidir reglas locales. El ejército los detuvo pronto, pero muchos aún escuchaban. En 1840, los británicos hicieron el Acta de Unión. Unió las dos partes en una sola tierra. Esto ayudó a Canadá a empezar a elegir su propio camino con líderes locales. Después de las rebeliones, empezaron grandes cambios. La gente hizo más leyes. Comenzaron a pensar en su futuro sin tanta ayuda de los líderes británicos. En esa época, mucha gente vino a Canadá desde Europa. Buscaban tierra, trabajo o una vida más segura, y Canadá tenía muchos bosques y esperanza. Los bosques dieron trabajo cuando la tala se volvió una industria fuerte. La madera se cortaba y se enviaba por mar. Esto ayudó a que las ciudades crecieran. Todos estos cambios llevaron a algo grande.
En 1867, Canadá se convirtió en un dominio. Esto quería decir que podía hacer sus propias reglas, pero seguía con Gran Bretaña. El nuevo país puso su capital en Ottawa. 4 zonas se unieron primero: Ontario, Quebec, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Otros se unieron después. La gente ahora sentía más orgullo por su tierra. Se construyeron escuelas, trenes y pueblos. Una nueva identidad canadiense empezó a crecer de este a oeste. No todas las personas estaban de acuerdo con el nuevo Canadá. En el oeste, los metis tenían miedo de perder sus tierras. Eran parte indígenas y parte europeos. Su líder, Louis Riel, ayudó a formar un grupo para cuidar sus tierras. Hicieron su propio gobierno y pidieron un trato justo a los líderes de Canadá. Al principio hubo un acuerdo, pero con los años llegaron más problemas. Riel comenzó otra lucha. Fracasó y el ejército lo capturó y luego lo mató. Louis Riel se volvió un nombre famoso. Algunos lo vieron como un héroe que luchó por los derechos. Otros decían que era un peligro. Su historia marcó Canadá. Su muerte causó enojo, sobre todo entre los franceses. Mostró que no todas las voces eran iguales en la Nueva Canadá. La gente pedía más justicia. Aún así, Canadá seguía creciendo. Los primeros pasos hacia el gobierno propio comenzaban. Aunque había problemas, seguía viva la idea de un país con orgullo. Después de la caída de Louis Riel, Canadá necesitaba volverse más fuerte. Uno de los pasos más grandes fue construir un tren que uniera el este con el lejano oeste. Este gran tren cruzaba ríos, bosques y altas montañas. Ayudó a que personas, cosas e ideas viajaran rápido por lugares que antes eran difíciles de alcanzar. El tren se terminó en 1885. Muchos trabajadores, incluso chinos, enfrentaron peligro y muerte. Pero su esfuerzo hizo realidad el sueño de Canadá. En la década de 1890, se escucharon noticias sobre oro en el noroeste de Canadá. Esto empezó la fiebre del oro y trajo muchos soñadores al frío territorio de Yukon. El viaje no fue fácil. Las personas caminaban o usaban botes sobre caminos con hielo. El frío, el hambre y el trabajo duro hicieron que muchos se fueran sin encontrar oro. Aún así, los pueblos crecieron rápido y el comercio mejoró. Algunos mineros tuvieron suerte y se hicieron ricos, pero la mayoría no encontró mucho oro. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Canadá se unió a Gran Bretaña para luchar. Más de 600.000 canadienses fueron a la guerra y muchos no regresaron o volvieron heridos. La guerra fue larga y difícil. Las trincheras, bombas y gas venenoso hicieron que fuera una época muy mala. Los canadienses lucharon con valor en Francia y Bélgica. Después de la guerra, Canadá se sintió más orgulloso y quiso tomar sus propias decisiones en temas del mundo. Fue el primer gran paso hacia la independencia total. En los años 30, Canadá vivió la Gran Depresión. Mucha gente perdió su trabajo y su casa. Algunos tuvieron que vivir en campamentos y esperar comida del gobierno. Los tiempos eran difíciles, pero la gente se ayudaba. El arte, la música y las protestas mostraron su espíritu. Esto hizo a los canadienses más fuertes y atentos. Luego, en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Más de 1 millón de canadienses sirvieron otra vez. Muchos murieron, pero Canadá salió más fuerte y con más respeto. Después de las guerras, Canadá quería tomar sus propias decisiones. En 1931, recibió más poder para gobernarse solo en leyes y asuntos del mundo. Estos cambios se hicieron más fuertes cuando la gente se sintió orgullosa de su país. Empezaron a ver a Canadá no solo como parte de Inglaterra, sino como su propia nación. Esta vez se formaron fuertes sentimientos e ideas canadienses. Banderas, canciones e historias ayudaron a unir a la gente de diferentes lugares e idiomas. Hoy en día, Canadá está formado por muchas personas, culturas y lenguas. Desde el frío ártico hasta las ciudades cálidas, muchos grupos viven y trabajan juntos. Personas vienen de todo el mundo y traen su comida, su música y sus creencias. Viven juntas, pero siguen con las costumbres especiales de su pasado. A esta mezcla se le llama diversidad. En Canadá, la diversidad se ve como un regalo. Ayuda a las personas a aprender unas de otras
y hace al país más fuerte. El pasado de Canadá no siempre fue pacífico. Hubo peleas entre grupos y tiempos difíciles, pero también se crearon caminos para trabajar juntos. Algunos conflictos eran por quién mandaría o tendría la tierra. Otros eran porque la gente quería ser escuchada y respetada. Esos momentos enseñaron mucho. Con el tiempo, Canadá trabajó para tener paz y justicia. La gente empezó a ver que hablar y escuchar era mejor que pelear por cada problema. Hoy, Canadá mira al pasado para formar el futuro. Museos, libros y maestros cuentan las historias de todas las personas, no solo de algunas. Las escuelas enseñan sobre cosas buenas y malas. Esto ayuda a los jóvenes a hacer preguntas y entender toda la historia de su país. Saber historia ayuda a tener orgullo y cuidado. Enseña que la libertad, la amabilidad y escuchar hacen un mejor Canadá para todos. Canadá es vista en el mundo como un país tranquilo y justo. La gente confía en su amabilidad y en cómo recibe a personas de muchos lugares. Trabaja con otros países para ayudar cuando se necesita. Canadá envía comida, médicos o ayuda cuando hay una inundación, una guerra o enfermedades. Estas acciones muestran el corazón del país. Vienen de una larga historia de cambio, cuidado y el sueño de construir un lugar que reciba a todos.